Hola mi gente hermosa de Twitch, buenas noches. Yo no sé qué hora es en el lugar donde usted se encuentra ahora, pero aquí estamos en Estados Unidos, donde ya son aproximadamente las 7 de la noche. Y pues estamos aquí a esta hora para compartir un ratito con ustedes. Ya nos estamos acostumbrando generalmente por la mañana a compartir una palabra, un estudio con usted. Aquí estoy compartiendo el espacio familiar con mi esposa que está viendo ahí su tele, pero nosotros no podemos perder la oportunidad de comunicarnos con ustedes y hablar de ciertas cosas. Hoy eh, yo quiero conversar con usted, que no sé si usted se anima y nos dice dónde está, cuando se conecte, si quiere pues comentar de lo que estamos hablando de una manera decente. Les recuerdo que si entra a nuestras redes sociales, les quiero pedir que se suscriba, que le dé un like a nuestro trabajo y puede dejarnos un comentario, ¿no? Es la forma en que usted y yo podemos pues seguir creciendo y predicando esta palabra. Amén. Hoy yo quiero hablar de las enfermedades y la Biblia, de la ciencia, del trabajo de la medicina, comparable con el trabajo que hizo nuestro Salvador Jesucristo en el tiempo que él estuvo en su ministerio terrenal. Amén. Hello. Está ahí. Pues hoy en día todavía, 2000 años después de la partida del Señor, hay gente que todavía no acepta que ese Dios personificado fue un torturador de las enfermedades, un destructor de todo tipo de enfermedad. La Biblia no narra todas las enfermedades de las cuales la gente fue curada en el tiempo del ministerio de Jesús, pero había lunáticos, había poseídos demoníacos, había personas con cáncer, había todo tipo de personas. Y no solo eso, que después de la partida del Señor podemos ver en el libro de Hechos cómo ocurren en cadenas por mano de los apóstoles un grupo, una cantidad considerable de sanidades. Pues la Biblia habla y la Biblia habla, le puede parecer una locura a cualquier científico, médico o quien quiera. Una cosa que me llama mucho la atención es que se duda muchísimo de la palabra, de la Biblia y de las narraciones bíblicas, y ellos no creen en la palabra de Dios, en la Biblia. No, eso es imposible, que Jesús no existió, que eso es una mentira, un mito, una creación. Pero a ellos sí tenemos que creerle, ¿verdad? Creerle, pero todavía no tienen cura para el cáncer. Todavía los psicólogos y la gente que trata el alma y el corazón, escúcheme bien, de los seres humanos con problemas, no tienen una solución. Los meten a programas, a las cárceles, los convierten en drogadictos, en de todo, dándole pastillas, le dañan la vida. Mas, sin embargo, cuando Jesucristo llega a un alma fragmentada para nosotros es una persona de doble personalidad, una persona de desorden almático. Y cuando el Espíritu Santo obra en ese tipo de alma, hay una sanidad garantizada, hay un cambio. Por eso mucha gente hoy no entiende y dicen, pero ese fulano era loco, ¿qué le ha pasado? Se ha transformado. Porque no son las pastillas, ni es un psicólogo. Escúcheme, el hospital más grande de psiquiatría de Los Ángeles está lleno de psicólogos que han terminado locos. Usted puede investigar. Así están, aquí están los medios de comunicación para que usted investigue. Porque esta gente que niega a Jesús, al final, no sé cómo pueden partir de este mundo con una vida llena de dudas y llena de problemas, una vida desperdiciada. Porque nosotros los cristianos creemos que todo aquel que muere sin Cristo ha desperdiciado su vida. Eso es lo que nos enseña la palabra cuando Cristo dice, sin mí nada podéis hacer. Pues
Uno de los eventos que siempre me llama la atención es ver que Dios tiene un propósito en todo. Y en Marcos capítulo 5, del verso 21 al 43, se narra una trilogía muy famosa que se acerca a Jesús, que es Jairo, su hija, y la mujer del flujo de sangre, la cual en el tiempo que nace la muchacha, ella fue expulsada de la iglesia. Y lo digo así porque la niña tenía 12 años y esta mujer hacía 12 años que había sido expulsada de la sinagoga, del templo, ¿no? Y ese era el único templo que había ahí en Capernaum. O sea, ella estaba ahí. Jairo era el principal de la sinagoga, ¿no? Y no se dice qué tipo de creyente era Jairo, pero me imagino que después de haberlo tratado todo como lo trató también la mujer del flujo de sangre por 12 años, perdió todo lo que tenía. En un mismo día se produce el milagro de la mujer, el milagro de la niña y la creencia o la afirmación de la fe de Jairo en Jesús. Porque usted no me va a decir a mí que después que Jesús ha hecho un milagro en su vida, en la de un familiar o la de una persona cercana a usted, usted no va a creer en Jesucristo. Jesucristo, la gente busca y niega y busca y no, mire, la gente que solo busca en la historia o busca en la filosofía para ir en contra de lo que es Dios y nuestro Salvador Jesucristo, pueden encontrar lo que quieran, incluso pueden leer la escritura completa y no la van a entender, no van a entenderla, porque esto no es un asunto de letras, es un asunto de fe. Es de un Dios grande que hizo elección de cada uno de sus hijos que habían de creer. Es lo que yo creo. Usted tiene todo el derecho de creer lo que usted pues quiera. Usted es dueño de su propio pensamiento. Pero nuestra fe cree en un Dios creador, de una creación ex nihilo, o sea, de la nada. El Señor crea. Él es la causa de la creación y Él es el legislador de la creación. ¿Por qué? Porque la misma física, la misma ciencia entiende que la naturaleza y la creación tienen leyes. Y para eso tiene que haber un legislador pensante, no materia. La materia no piensa, no se puede comprobar. Amén. Entonces, no es el tema, pero tenemos que entrar ahí porque nosotros hablamos de esto porque los ataques a la palabra de Dios son a cada 3 segundos, son a diario. Los ataques a la palabra de Dios son constantes y nosotros tenemos que estar aquí para hablar, ¿verdad? En esta situación que se presenta en una de muchísimas que la Biblia narra. Dice la Escritura que si los milagros, todos los milagros que Jesús hizo en su ministerio aquí en la tierra, si hubiesen escrito, no hubiese un tamaño de un libro donde se pudieran escribir porque no tuviéramos tiempo para leer. Y estoy haciendo una hipérbole, pero fueron muchos según las Escrituras. Amén. La primera persona es presentada con un nombre específico. Él es Jairo. Y el significado de Jairo significa aquel que Dios ilumina. Tengo un par de amigos llamados Jairo, así que Dios los ilumina. Ciertamente, ese es un nombre precioso y el dueño de ese nombre le debe haber gustado que lo llamaran así. ¿Cuál es su nombre? Me llamo aquel que Dios ilumina. Gloria al Eterno. Los nombres son significativos, ¿no? Esta es la primera persona. El escritor bíblico podría haber mencionado el nombre de la mujer, así como mencionó el nombre de Jairo, pero parece que él omite el nombre para generar este marcado contraste, y con eso nos da un mensaje, que hay personas sin nombre por ahí y que es necesario reflexionar sobre ellos. ¿Cómo trató Jesús a los sin nombre? ¿Cómo hemos tratado nosotros a las personas sin nombre? La sociedad está llena de personas que no tienen nombre. Quizás nosotros mismos seamos uno de ellos, porque la gente nos ve todos los días y ¿quién es este? ¿Qué me importa lo que dice este?
o quizás lo escucha por escuchar, pero no significamos nada para ellos. Nosotros para ellos somos un número, una identificación, un documento, un pedazo de carne con ojo ahí, con dos patas que camina. Ese es el pensamiento de muchos, pero no lo es para Dios. Tú eres una perla de gran precio para el Señor. Por eso Él descendió del cielo, se desvistió, se despojó de su poder, de su gloria, de su reino, y vino y murió en el madero para que tú y yo hoy le honremos con buenas obras, le honremos con la defensa de la fe, le honremos pareciéndonos a Él, imitándolos a Él. ¿Por qué? Porque yo no sé tú, pero a mí, en mi situación más honda, más oscura, más difícil, cuando había descendido tanto que lo único que me quedaba, porque ya no podía cavar más, bajar más, empezar a subir escalón por escalón, y quien me ayudó a subir por esas escaleras fue el Señor Jesús en ese encuentro con Él. Que si tú hablas del Señor y no tienes un encuentro con Él, mejor que ni hablaras. Te vas a parecer a aquel hombre que destruía a Jesús en una conferencia y se levantó en un extracto de la conferencia alguien que le tocaba hacer una pregunta y se paró delante de él con una naranja, nosotros le decimos naranja a la china, y la pelaba y estaba en silencio. El hombre decía: me tengo que ir, haz tu pregunta, ¿por qué te paras ahí como nada? Y él seguía ahí pelando la naranja, y de repente cuando la pela entró uno de los gajos de la naranja en la boca, y le pregunta al conferencista: príncipe, esta naranja está buena. Y él molesto le dice: ¿cómo usted me va a preguntar a mí si la naranja está buena? Yo no la he probado. Y dice: qué bueno, debería ser razonable en eso mismo y no hablar de algo que usted no ha probado y no conoce, destruyéndole. Porque aquellos que hacen leña de árbol caído con la persona de Jesucristo un día verán su cara. Y el mismo Jesús ha dicho que todo hombre que le niegue a Él, escuche bien, que le niegue enfrente de los hombres, Él lo ha de negar en frente de su Padre. Jairo era uno de los jefes de la sinagoga. Esa sinagoga probablemente estaba alrededor del mar de Galilea. El hecho de ser jefe de la sinagoga era que este hombre tenía una vida social. Ahora, ¿cuál era la vida social de la hija de Jairo, enfermita, o de la mujer del flujo de sangre, que ni siquiera podía tener una vida social porque la ley de aquel tiempo decía, no sé si usted estuvo el otro día cuando decía yo que Raquel, cuando tomó los ídolos de su padre, los colocó debajo de ella y le mintió al padre, a Labán, y le dijo: mira, papá, yo no puedo pararme de esta silla donde estoy porque yo tengo la costumbre de las mujeres. Y ella sabía que al decir eso, entonces Labán no iba a decir: levántate para tocar el lugar donde ella estaba, porque ellos consideraban que eso era una contaminación, ¿no? Eso era. Y entonces es la misma situación que sucede con esta mujer, que de repente aparece y aparece porque es su única oportunidad. Aparece Jairo porque Jairo ya entendió que la única oportunidad que tenía, escuche bien, era Jesús. Era confiar en Él. Y eso es lo que pasa en este tiempo, que hay buenos médicos, hay mucha medicina, hay de todo, y un tratamiento médico muchas veces incosteable para muchísima gente, ¿no? Pero aunque Jesús personalmente no está como Él estaba en aquel tiempo, sino que ha dejado su Santo Espíritu, el Espíritu Santo obra en el nombre de Jesús, y hay mucha gente que a diario recibe milagros. Gente embarazada, gente con cáncer que se sana, sordos que escuchan, ciegos que ven. Hay milagros que yo personalmente no he visto, pero otros los he vivido personalmente en mi familia y con otras personas con las cuales hemos orado y rogado al Señor para que el Señor obre. Pero no solo eso, sino en nuestra propia vida. Un corazón como el de nosotros, corazón de piedra, dañado, torcido,
desde el principio, y de repente viene el Señor y te cambia ese corazón, esa vida, y después la gente empieza a verte como loco. La gente empieza a creer que tú estás demente, que ha pasado con tu vida. Y ese es mira, permíteme decirte, querido hermano, que el milagro más grande que tú puedes ver en la vida es pararte en un espejo. El día que te despiertas por la mañana, te paras frente al espejo y ves el milagro más grande, la vida. El Señor te ha permitido vivir un día más. Los científicos, en vez de estar hablando todas estas cosas, estos incrédulos, deberían decir, bueno, yo viviré para siempre. Escuché a alguien decir que la inmortalidad el hombre la va a encontrar. Oh Dios, oh Dios, uno escucha cada cosa. Pueden crear un robot, no sé, algo así. Pero un hombre que no es creado por Dios no tiene espíritu, no tiene ese espíritu de Dios. Nosotros caminamos por ahí siendo el templo de Dios, cuando Dios insufla su espíritu en nosotros, que éramos unos muñecos de barro, ¿no? Y es como esa historia de Adán repetida en la vida nuestra, porque es verdad, caminábamos, pero la Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados y bajo el comando del príncipe de la potestad del aire. Es por eso, señores, es verdad, yo puedo entender que para ser una buena persona no se necesita tener una religión y, ¿verdad?, e ir a la iglesia. No es verdad. Yo con eso estoy de acuerdo. Hay muchísimas personas que son bondadosas y son buenas, pero hay una ley, Dios la puso, no basta ser bueno. No basta, porque bueno es uno solo, es el Padre. O sea, el concepto que el hombre tiene de bueno es diferente al que Dios tiene. Y Jesús mismo le dijo al joven, bueno hay uno solo, mi Padre, porque a él mismo le dijo maestro bueno. Entonces, lo que Dios está diciendo, ustedes pueden ser lo mejor en su propia opinión, pero como yo sé que el hombre no puede salvarse a sí mismo, tiene que ser a través de mi Hijo Jesucristo, que lo he puesto como puente entre el cielo y la tierra. Murió en el madero. Ese madero es el puente. Ahí murió. La sangre del Cordero aplicada a la vida de cada uno de nosotros es el puente. La primera, o sea, la sanidad, el milagro más grande es que Dios todos los días sigue creando el hombre nuevo, el nuevo hombre. ¿Por qué? Porque cada vez que un hombre se convierte, cambia su vida, da un giro de 180 grados al pecado. Entonces la Biblia dice que las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, que eres una nueva criatura. Y dice el libro de Romanos que para ti, por entrar en Cristo Jesús, ya no hay ninguna condenación. Entonces, debido, por ejemplo, a la condición en la que vivamos, por ejemplo, Jairo, yo entro y salgo del tema porque, como le dije, esto es llevar el mensaje a la razón, al momento, para que la gente entienda, porque necesitamos los evangélicos dar respuesta a un mundo que la está exigiendo, y muchas veces encuentran respuesta equivocada, incluso evangélicos débiles que se ponen a escuchar cosas que no van a soportar y terminan siendo incrédulos, ateos, sin Dios. No es mentira lo que digo. Yo todos los días veo aquí, estudio allí, busco, y las cosas con las que me encuentro me apenan, de verdad que sí. Pero hay cosas que no puedo cambiar, pero mi alma se compunge cuando vemos personas negando a Dios, negándose ellos mismos la posibilidad de mejorar como personas y también de tener asegurada la vida futura en la eternidad, que definitivamente no tiene cambio. O sea, yo no sé qué espera una gente desperdiciando sus días y morirse sin Cristo, sin darse ellos mismos una oportunidad. Amén. Así que debido a su condición social, como muchos de nosotros, Jairo tenía la libertad de adorar públicamente, pero la hija no, porque estaba enferma. Y la mujer del flujo de sangre mucho menos, porque si se acercaba donde había un culto, seguro que la iban a apedrear,
¿Por qué? Porque ella no podía. Incluso ella arriesgó su vida acercándose al maestro y tocar su vestimenta. ¿Usted me entiende? Se arriesgó. Ella incluso, el Señor, era un hombre terrible. El Señor era un hombre terrible. Él mismo dijo, alguien me ha tocado, pero Señor, aquí te toca. El toque, escúcheme bien, cuando usted va en adoración, en sumisión al Señor, el toque suyo ante el trono de la gracia es diferente a cualquiera que esté tratando de entrar por obligación. Yo no sé si usted me entiende. Oiga lo que dice la palabra, entrar ante el Señor, a su presencia, con acción de gracias y alabanza. Pero, ¿qué tú estás diciendo? Esa mujer alabó, adoró. No, entró con fe a tocar el mano. No fue que ella dijo, si toco la mano, si él me pone la mano encima. Fue la fe, fue el vestido lo que tocó. Y esa fe llegó el Señor a sentirla y dijo, es que poder ha salido de mí. Porque cuando una gente, cuando un ser humano ora con voluntad, con fe, con creerle al Señor, el Señor va a obrar por encima de todo. Esa es la diferencia entre los incrédulos y nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que no todo el que pide un milagro el Señor lo realiza, pero ya el Señor tiene, escuche bien, sus motivos porque somos sus criaturas y Dios es un Dios personal. Hay mucha gente que dice que no, que eso es una locura. Dios es un Dios personal y actúa como Él quiera. El Señor Jesús tenía de enemigo el fariseísmo, sacerdotes y todos, allí toda autoridad, mas sin embargo él no le dijo a Jairo, no, tú eres de otra élite, y yo no. El Señor atendió tanto a los de la élite que se sometieron, como a los que estaban más abajo, en lo último, la última clase social. Eso hizo el Señor, avergonzando. Miren, escuche bien, Lucas era un médico, por eso Lucas, reconociendo este poder, si usted lee el Evangelio de Lucas, Lucas narra todo lo que tiene que ver con enfermedades y medicina y todas estas cosas. Lucas sabía, Lucas era un médico, escribió el libro de Lucas y el libro de Hechos, y de la manera en que se refiere al Señor es maravillosa con todos estos datos que da. Amén, a su nombre sea la gloria. Dios es nuestra esperanza, Jesucristo es nuestra fuerza, Jesucristo es nuestro sostén. Tenemos que ir al médico, tenemos que tomar medicinas, tenemos que hacer caso y cuidar nuestra salud. Ya después también que estamos un poquito ya maduros, también tenemos que abandonar las frituras, las bebidas, la borrachera y un montón de cosas, el trasnoche. Todas estas cosas para que se pueda cumplir el propósito de los 100 años que Dios te dijo que tú ibas a vivir. Oh, gloria, yo no sé quién toma eso. Entonces, ya tenemos que ir pensando en todo esto, ¿no? Por la fe en el Señor. La Biblia es un compendio de consejos donde usted encuentra cualquier situación. Es el único libro que nos dice a ti y a mí de dónde venimos, a dónde quiénes somos y a dónde vamos, a dónde iremos. Es el único libro que tiene la respuesta. Hasta aquí este momentito que he querido compartir con usted. Mañana tenemos culto. Mañana tenemos el culto de los domingos y seguro que ya el Señor hablará con nosotros. Nos ayudará a identificar de qué vamos a hablar en la mañana cuando nos conectemos con usted a la hora 10 AM, hora de los Estados Unidos. Y nada, le agradecemos muchísimo. No se vaya sin darnos un like, darnos una suscripción. Y si quiere, pues déjenos un comentario, un saludo, un abrazo por ahí. Dios le bendiga muchísimo. Muchas gracias. Gracias.